6 sombreros para pensar, generalidades y conceptos importantes. La temática está relacionada con la toma de decisiones. La toma de decisiones vista como esa necesidad de establecer un curso de acción entre varias alternativas. Este ejercicio normalmente causa temor y hasta estrés. Normalmente tomamos decisiones todo el tiempo y es una capacidad del ser humano. Pero suele suceder que en el proceso de toma de decisiones aparece el cocodrilo que llevamos dentro y nos trae una cantidad de dificultades que es mayor en la medida en que las decisiones se tengan que tomar en colectivo o colaboración. Casi que podemos decir que estamos enfrentados no solamente al cocodrilo de una persona, sino al cocodrilo de cada una de las personas involucradas en el equipo de trabajo. Esto genera la importancia de los supuestos, los egos, los miedos, los intereses, el deseo, el poder y por supuesto los juicios sobre los argumentos, la información o los planteamientos de otras personas, que a veces no nos permiten llegar a acuerdos o tomar las mejores decisiones. Lo que hay que hacer es mandar ese cocodrilo de vacaciones y entender que dominar el pensamiento y la creatividad es absolutamente posible y que se puede hacer rápidamente. Estos ejercicios pueden tener beneficios mucho más allá de la toma de decisiones. Por ejemplo, para la resolución de problemas, la planeación, la gestión de conflictos y negociación, el diseño de productos y servicios y el desarrollo personal y profesional. ¿Es realmente posible cambiar la eficiencia del pensamiento? Pues bien, les tengo un ejemplo. Peter, en 1984, era el encargado de la organización de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Ya había un cocodrilo rondando y se sabía que cuando una ciudad se metía en estas organizaciones, normalmente tenía pérdidas. Sin embargo, Peter logró excedentes y beneficios del monto de $250 millones. Cuando se le preguntó cómo hizo, él respondió a la revista Time, que incluso lo nombró la persona del año, que había utilizado técnicas de pensamiento lateral de Edward de Bono. Cuando buscamos Edward de Bono en Internet, nos damos cuenta que es un personaje supremamente importante. Fácilmente se pueden encontrar más de 12.5 millones de resultados si haces una búsqueda en Google. Edward nació en 1933 y tiene estudios profundos en medicina, psicología y filosofía. También ha sido consultor, autor, profesor, emprendedor, investigador y conferencista. Ha sido galardonado con becas, con premios y ha sido postulado a Premio Nobel. También ha sido director de series de televisión. En 1967 acuñó el término de la técnica de pensamiento lateral. En su defensa del pensamiento como una habilidad, no ha descansado en tratar de mejorar las habilidades de pensamiento y creatividad en el mundo entero. El pensamiento como una habilidad está asociado con el concepto de pensamiento deliberado. El pensamiento deliberado es todo lo contrario al pensamiento automático. El pensamiento automático es el que nos ayuda a respirar, caminar y montar en bicicleta sin que seamos plenamente conscientes de ello. El pensamiento deliberado se puede ver desde la perspectiva del pensamiento lateral y el pensamiento paralelo. Todas estas técnicas y conceptos han sido difundidas en las empresas más importantes del mundo por la organización de Edward de Bono. Si quieres saber más sobre la vida y obra de Edward de Bono, así como sobre su oferta de servicios y productos actual, puede consultar su sitio oficial. Si profundizamos sobre lo que es el pensamiento lateral, podemos llegar a una definición sencilla, en donde se define como el enfoque paso a paso de la creatividad. El pensamiento lateral es el proceso de usar la información para generar creatividad y una reestructuración del conocimiento. Los orígenes del pensamiento lateral se remontan a la manera como manejamos el argumento y el pensamiento crítico actualmente, que en realidad vienen de las definiciones de los griegos, como por ejemplo Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos planteaban el análisis de la discusión basada en argumentos y entendían que la verdad era solo una y que era el resultado del aprendizaje y el análisis. Esa herencia se denomina actualmente pensamiento vertical y está relacionado con un paso a paso de argumentación y de hechos para poder llegar a una solución. El extremo opuesto es la imaginación horizontal. La imaginación horizontal es la propuesta, así sea irracional, de múltiples ideas. Ni el argumento ni el pensamiento crítico son suficientes para desempeñarnos en estos días. Desde los más chicos hasta la administración de las empresas reconocen hoy en día una necesidad importante en la gestión de la creatividad y mirar las cosas de manera diferente, no solamente de argumentos y contraargumentos.
pensamiento lateral rompe la linealidad unidireccional de la lógica normal y explora espacios diferentes que se denominan zonas laterales. Ya no es cierto que el mejor camino entre dos puntos es la línea recta. El pensamiento lateral trata de darle enfoque a situaciones o alternativas más originales, efectivas o incluso más fáciles de implementar. El pensamiento lateral no riñe con las perspectivas, todo lo contrario. Trata de integrar lo que es el pensamiento lógico tradicional con una manera de pensar diferente con el que se generen mayores ideas implementables. La revista Forbes dice que si usted no ha oído hablar de Edward de Bono o del pensamiento lateral, tal vez ha estado demasiado ocupado pensando de manera convencional. Hoy en día, la competencia, la información y la tecnología tienen enfoques diferentes. El verdadero diferenciador es la creatividad. Para extraer el valor de la información hace falta un pensamiento creativo, constructivo y con capacidad de diseñar, modelar e implementar algo nuevo. No se preocupe, el pensamiento lateral, al igual que otras técnicas de la creatividad, se puede aprender para poderse practicar y usar, tal cual como sucedió cuando usted empezó a montar en bicicleta o aprendió matemáticas. Para poder empezar, podemos hacer un símil con un juego de ajedrez, en donde usted primero entiende los elementos y el uso que tienen ellos. El reto acá es que los elementos o las fichas deben ser nuevas y deben ser propuestas por su ejercicio creativo. Un cerebro humano sano no quiere estar siempre en creatividad, todo lo contrario, genera bloqueos. El reto es que con el pensamiento deliberado usted los rompa. Las técnicas del pensamiento lateral son un conjunto de procesos que proporcionan una forma deliberada y sistemática de pensar, de tal manera que la creatividad esté siempre presente. Las categorías de las herramientas están asociadas a la generación de ideas, al enfoque, a la cosecha y al tratamiento de las ideas producidas. Estos son ejemplos de varias técnicas de estas categorías. No olvide, estas son herramientas y técnicas de pensamiento que son categorizadas como simples, que han demostrado aumentar las capacidades en áreas como la creatividad, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Ahora, hablando de pensamiento paralelo, debemos entender que el objetivo es que cada pensador pueda presentar sus elementos de manera paralela, al mismo tiempo que los demás, sin necesidad de atacar los pensamientos de los otros. La técnica por excelencia del pensamiento paralelo son los 6 sombreros para pensar. Es un método práctico del pensamiento constructivo. En esta técnica se usan herramientas del pensamiento lateral. Se puede aplicar grupal o individualmente y es considerada una herramienta poderosa para ser aplicada en múltiples campos. Permite orientar u orquestar la creatividad y brinda alternativas no convencionales. Se puede afirmar que pretende conducir el pensamiento tal como un director podría dirigir su orquesta. En esta técnica, los símbolos más importantes son los sombreros y los colores. Si miramos una fotografía antigua, veíamos cómo los sombreros eran muy importantes. Hoy en día la importancia no es menor. Aunque ya no se usan, el ver un sombrero puede representar una profesión, una ocupación, una actividad o incluso una jerarquía. Hoy en día, cuando hablamos de el flow o la capacidad de seguir en concentración, es envidiable y deseable poder contar con un sombrero que te permitiera estar enfocado. El segundo elemento son los colores, que ya per se transmiten significado. La mecánica general es similar a un carrusel, en donde se turna la posición de un sombrero determinado. Ese sombrero te pone en disposición para asumir un rol. Ese rol está representado por el color de dicho sombrero. En este sentido, se busca proteger la desagregación del pensamiento y la separación del ego y el rendimiento. Cuando hablamos de la desagregación del pensamiento, es una técnica que permite y nos ayuda a separar las emociones, la información, la lógica, la creatividad y hasta el deseo. Parte de la complicación de la creatividad es que se tratan de mantener todos los elementos en constante movimiento, mirar la información, formular ideas, enriquecer ideas y juzgar las ideas. En lugar de hacer esto, la técnica de los 6 sombreros permite enfocarse en uno solo para tener un mayor rendimiento. En cuanto a la separación del ego y el rendimiento, es la consecuencia natural de la necesidad de que todos los participantes del equipo de trabajo asuman un rol diferente. Aunque naturalmente serán más fuertes en uno que en otro,
o estén más alineados con uno que con otro, el ejercicio responsable de asumir un rol diferente normalmente lleva a que sea un juego más neutral. Los beneficios de esta técnica son múltiples. Es simple de aprender, usar e implementar. No depende de otros. Recuerde que lo puede utilizar usted solo. Modifica el comportamiento sin atacarlo, y esto es gracias a los roles. Empodera, se puede usar en todos los niveles. Mejora la interacción intercultural, reduce el conflicto, alinea la cooperación, mejora la calidad del pensamiento y apoya otras iniciativas de cambio, normalmente no convencionales, y son el resultado del enriquecimiento de varios puntos de vista. Ahora veamos con mayor detalle la técnica. Los 6 sombreros para pensar es una poderosa técnica que es utilizada para poder analizar una decisión desde varios importantes puntos de vista o perspectivas. Esto fuerza a cambiar la forma habitual de pensar y nos ayuda a formar diferentes visiones de una situación. Los 6 sombreros representan 6 maneras de pensar y deben ser considerados como direcciones de pensamiento más que como etiquetas para el pensamiento. Es decir, que los sombreros se utilizan proactivamente y no reactivamente. Cada sombrero tiene un color asignado. Entonces, por ejemplo, el sombrero de color azul representa todo lo relacionado con la moderación, el control. Es como el director de orquesta, el que coordina un evento, por ejemplo. Luego tenemos el sombrero de color blanco, que representan hechos puros, o sea, números e información válida, e información como una estadística, por decirlo así, ya información formal y sustentada como tal. Tenemos también el sombrero de color amarillo, que representa el brillo, el optimismo, el ser positivo, el ser constructivo. También tenemos el sombrero de color rojo, que representa lo relacionado con las emociones y sentimientos, y también representa todo lo relacionado con la intuición. Posteriormente tenemos el sombrero de color verde, que representa todo el tema de la creatividad, todo el tema de la fertilidad de las nuevas ideas. Y por último tenemos el sombrero de color negro, que representa el enjuiciamiento negativo, o por ejemplo la razón por lo que no resultarían las cosas en un proyecto. Digamos que desde el sombrero de color negro damos los puntos de vista negativos del proyecto, servicio o producto que estamos analizando. Más adelante vamos a entrar a explicar en detalle las principales características y funciones de cada sombrero. ¿Cómo se desarrolla esta técnica? La técnica de los 6 sombreros también se puede realizar entre equipos de menos personas o incluso de manera individual. Simplemente tendremos que adquirir cada uno de estos roles de manera secuencial y sin juzgar cada uno de ellos para poder valorar sin sesgos todos los aspectos racionales y no racionales que envuelven la toma de una decisión. Se recomienda siempre empezar por el sombrero azul. El sombrero azul, en su papel de guía y moderador, deberá establecer un punto de partida para el resto del equipo. Tendrá que definir el problema o la decisión a tomar. Luego vendrá el sombrero blanco. Él será el que ponga toda la información tangible sobre la mesa, los hechos y los datos relevantes para tomar la decisión. Esta información servirá para nutrir también al resto de sombreros en sus argumentos, pero el sombrero blanco también deberá expresar una posible resolución al caso, siempre desde una perspectiva lógica y neutral. A partir de este momento ya no es relevante el orden de intervención del resto de los sombreros. Lo importante es que el sombrero azul siga guiando la discusión, asegurándose de que todos los sombreros pueden ser escuchados. Además, debe ir recopilando las intervenciones más relevantes para ir forjando una perspectiva global del problema. Cada sombrero es usado unos pocos minutos, a excepción del sombrero rojo, que está limitado a 30 segundos, para asegurarse de que la reacción es instintiva. El sombrero azul es quizás el más importante, ya que debe saber formular las preguntas correctas y resolver los problemas que vayan surgiendo. Ahora vamos a iniciar con la explicación de las características en detalle de cada color de sombrero. E iniciaremos con el sombrero de color azul. Pensamiento, sombrero azul, control de pensamiento. El sombrero azul es el sombrero del control.
El pensador del sombrero azul organiza el pensamiento mismo. Pensar con el sombrero azul es pensar acerca del pensamiento necesario para indagar el tema. El pensador de sombrero azul es como el director de orquesta. Es quien propone o llama al uso de los otros sombreros. El pensador de sombrero azul define los temas hacia los que debe dirigirse el pensamiento. El pensamiento de sombrero azul establece el foco, define los problemas y elabora las preguntas. El pensamiento de sombrero azul determina las tareas de pensamiento que se van a desarrollar. El pensamiento de sombrero azul es responsable de la síntesis, la visión global y las conclusiones. Esto puede ocurrir de tanto en tanto durante el curso del pensamiento y también al final. El pensamiento de sombrero azul monitorea el pensamiento y asegura el respeto de las reglas de juego. El pensamiento de sombrero azul detiene la discusión e insiste en el pensamiento cartográfico. El pensamiento de sombrero azul refuerza y explica la disciplina. Se puede usar el pensamiento de sombrero azul en interrupciones eventuales para pedir un sombrero. También puede utilizarse para establecer una secuencia gradual de operaciones de pensamiento que deben respetarse, tal como una danza respeta la coreografía. Aun cuando se asigne a una persona el rol específico del pensamiento de sombrero azul, este rol está abierto a cualquiera que quiera proponer comentarios o sugerencias de sombrero azul. El pensamiento de sombrero amarillo es positivo y constructivo. El color amarillo simboliza el brillo del sol, la luminosidad y el optimismo. El pensamiento de sombrero amarillo abarca un espectro positivo que va desde el aspecto lógico práctico hasta los sueños, visiones y esperanzas. El pensamiento de sombrero amarillo es constructivo y generativo. De él surgen propuestas concretas y sugerencias. Se ocupa de la operabilidad y de hacer que las cosas ocurran. La eficiencia es el objetivo del pensamiento constructivo del sombrero amarillo. El pensamiento constructivo se ajusta al sombrero amarillo porque todo pensamiento constructivo tiene una actitud positiva. Las propuestas se hacen para que algo mejore. Puede tratarse de la solución de un problema, puede tratarse de efectuar mejoras parciales, puede tratarse del aprovechamiento de una oportunidad. En cada caso, se hace la propuesta con el fin de originar algún cambio positivo. El pensamiento de sombrero amarillo indaga y explora en busca de valor y beneficio. Después procura encontrar respaldo lógico para este valor y beneficio. El pensamiento de sombrero amarillo trata de manifestar un optimismo bien fundado, pero no se limita a esto. El pensamiento de sombrero amarillo puede ser especulativo y buscador de oportunidades. Permite, además, visiones y sueños. El pensamiento especulativo siempre debe partir del mejor escenario o del mejor caso posible. De esta manera, uno puede estimar el máximo beneficio posible de la idea. El pensamiento de sombrero amarillo, en cuanto a especulativo, considera el mejor de los casos y los máximos beneficios. La creatividad se ocupa del cambio, la innovación, la invención, las nuevas ideas y las nuevas alternativas. Se puede ser excelente con el sombrero amarillo y nunca tener una idea nueva. La aplicación eficaz de ideas viejas constituye un ejercicio adecuado del pensamiento de sombrero amarillo. El pensamiento de sombrero amarillo se ocupa de la actitud positiva de hacer que el trabajo efectivamente se realice. La eficiencia es el tema del pensamiento de sombrero amarillo. El pensamiento de sombrero amarillo se ocupa intensamente de producir cosas. Puede ocuparse de tomar una idea ya en uso y hacerla funcionar en otro contexto. Puede ocuparse de generar planteos alternativos de un problema. Incluso puede definir oportunidades. Pensamiento sombrero verde. El sombrero verde es para el pensamiento creativo. La persona que se lo pone va a usar el lenguaje del pensamiento creativo.
Quienes se hallen a su alrededor deben considerar el producto como un producto creativo. Idealmente, tanto el pensador como el oyente deberían usar sombreros verdes. El color verde es símbolo de la fertilidad, el crecimiento y el valor de las semillas. La búsqueda de alternativas es un aspecto fundamental del pensamiento de sombrero verde. Hace falta ir más allá de lo conocido, lo obvio y lo satisfactorio. El pensamiento lateral se ocupa específicamente de los conceptos y percepciones cambiantes. Estos son organizaciones históricamente determinadas de experiencia. El pensamiento lateral involucra actitudes, expresiones, pasos y técnicas. Con la pausa creativa, el pensador de sombrero verde se detiene en un punto dado para considerar la posibilidad de ideas alternativas en ese punto. No hacen falta razones para esta pausa. El movimiento es una expresión activa. Utilizamos una idea para su valor de movimiento. Hay distintos modos voluntarios de obtener movimiento de una idea, entre ellos, extraer el principio, concentrarse en la diferencia. A veces tomamos una idea, la usamos como piedra de paso y terminamos adoptando otra idea completamente distinta. Tan solo extraemos algún principio de la piedra de paso y luego lo aplicamos. Otras veces conservamos una idea en forma de semilla o de brote y la alimentamos hasta que crece y se convierte en una planta fuerte. En el pensamiento de sombrero verde, el lenguaje de movimiento reemplaza el juicio. El pensador procura avanzar a partir de una idea para alcanzar otra nueva. La provocación es un elemento importante del pensamiento de sombrero verde y se simboliza con la palabra OP. Se utiliza las provocaciones para salir de nuestras pautas habituales de pensamiento. Existen varias formas de plantear provocaciones, incluyendo el método de la palabra al azar. El método de la palabra al azar consiste en buscar, por ejemplo, cualquier palabra en el diccionario y asociarla con nuestra problemática o investigación y buscar alguna congruencia. El pensamiento lateral es una serie de actitudes, lenguajes y técnicas que incluyen movimientos y provocación para saltar de pautas en un sistema autoorganizado de pautas asimétricas. Se utiliza para generar conceptos y percepciones. Ahora bien, cambiando al tema de las alternativas, cuando contamos con cierta cantidad de alternativas, podemos elegir determinando cuál es la que mejor se adapta a nuestras necesidades y recursos. La aceptación de la posible existencia de alternativas y la búsqueda de las mismas son elementos fundamentales del pensamiento y apuntan al hallazgo de nuevas alternativas. El deseo de buscar alternativas, bien sea de percepción, explicación o acción, es parte clave del pensamiento de sombrero verde. Es un error muy común de los pensadores rígidos perfilar categorías alternativas principales y no ir más allá. El sombrero blanco es el sombrero de la neutralidad. Hace referencia a la información y a los datos. Este pensamiento nos lleva a los datos disponibles y a lo que podamos aprender de ellos, es decir, es el sombrero de la objetividad. El que tenga el sombrero blanco puesto debe aportar datos y objetivos contrastables que afecten la toma de decisión, evitando los juicios de valor al respecto. El sombrero blanco es muy útil para pedir que las cifras y los hechos se presenten de manera objetiva, para analizar un problema o tomar una decisión. No hace interpretaciones, no da opiniones, ni argumentos, ni deseos, simplemente presenta los datos. Es comparado con un computador que no tiene emociones y cuando lo utilizamos esperamos que nos entregue datos y que no discuta con nosotros. El gran valor de este sombrero es que se convierta en una disciplina que anima al pensador a separar en su mente con toda claridad el hecho de la interpretación. El pensamiento del sombrero blanco puede incluir datos subjetivos, como las opiniones o los sentimientos de otra persona, siempre y cuando se planteen como tales. Por ejemplo, Juan piensa que eso no se venderá.
María odia trabajar en esta área. Asimismo, puede incluir hechos creídos, pero en tal caso se debe dejar claro que son hechos de segunda clase. Una vez leí que, creo tener la razón al decir que. Permitir la referencia a estos hechos no comprobados no significa que el sombrero blanco abra el camino a especulaciones, rumores o habladurías y se pierda la objetividad, en la medida en que estos datos solo se puedan usar cuando hayan sido corroborados. Pero no siempre es posible comprobar toda la información con un rigor científico, en cuyo caso se pueden establecer un sistema de niveles de información, clasificarlos en hechos comprobados y en creencias, como lo llama Bohr. El pensador del sombrero blanco es objetivo, es como un cartógrafo que se limita a trazar un mapa tan fidedigno como le sea posible. Por eso traemos aquí un caso donde vamos a contrastar dos tipos de reuniones, unas occidentales y unas japonesas, y cómo se hace uso de este sombrero blanco para trazar y construir este mapa. En las reuniones de estilo occidental, los participantes se sientan teniendo ya sus puntos de vista y en muchos casos la conclusión que quieren que los demás adopten. El objetivo está en discutir los diferentes puntos de vista para ver cuál sobrevive a las críticas y cuál obtiene más adhesiones. Las ideas iniciales sufren modificaciones y mejoras, que es lo que se conoce como esculpir el mármol, es decir, comenzar con un gran bloque e ir esculpiendo hasta obtener un producto final. En reuniones de estilo japonés, los participantes se reúnen sin ideas preconcebidas. El propósito de la reunión es escuchar. Cada participante, cuando le corresponde, se pone el sombrero blanco y entrega un fragmento de la información. El mapa se va completando y al final la ruta es obvia para todos. Es decir, aquí las ideas surgen como semillas que se van nutriendo poco a poco en el camino y van tomando su forma. Para cerrar lo que hemos visto del sombrero blanco, este es el primer sombrero que se utiliza al iniciar una reunión, por la información inicial que nos aporta. Es el punto de partida al que siempre se puede volver cuando haga falta. Este hace referencia al pensamiento objetivo. Ahora presentaremos el sombrero rojo, el cual sugiere ira, furia y emociones. El sombrero rojo da el punto de vista emocional. A través de este sombrero se nos presenta la oportunidad de expresar las emociones, los sentimientos y las intuiciones sin necesidad de explicarlas o justificarlas. El pensamiento del sombrero rojo es casi exactamente el opuesto al sombrero blanco, que es neutral y objetivo y exento de emociones. Un ejemplo es, en las reuniones oficiales y en los encuentros de negocio, no se permite por lo general que las emociones hagan parte de ella. Se asume que éstas empañan el pensamiento y que el mejor pensador es quien logra asumir distancia y frialdad frente a los hechos. Pero aunque se intente negarlas, las emociones siempre están latentes y ejercen una influencia en cada decisión que nosotros tomamos. Este sombrero nos permite plantearlas tal y como son. El objetivo de este sombrero rojo es hacer visible y consciente nuestro lado emocional, para conocerlo mejor y saber qué influencia tiene en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de tomar decisiones. También le permite al pensador expresarse libremente sin ningún temor o miedo. Con este sombrero puedes desempeñar un rol de pensador emocional en el que primero reaccionas y luego razonas. Asimismo, el pensamiento del sombrero rojo nos permite expresar una amplia gama de sentimientos de toda índole, entusiastas, neutros, dudosos, de infelicidad. Todos ellos son válidos en la medida en que sean auténticos. Cuando se le pide a una persona que exprese con este lenguaje, ésta puede formular un sentimiento confuso, dudoso, indeciso, pero en ningún motivo puede pasarse, es decir, ser grosero, altanero o faltarle al respeto a alguien. Con este sombrero rojo tú te lo puedes poner y quitar, es decir, te conectas y desconectas emocionalmente en pocos instantes. Nos permite ser valientes y abiertos con nuestros sentimientos. Sin este sombrero tendríamos que limitarnos a palabras más fuertes, con un tono más alto o con una expresión facial para expresar lo que estamos sintiendo. Para cerrar lo que hemos visto del sombrero rojo, es importante recordar que hace referencia al sombrero del pensamiento emocional. Vamos con el sombrero negro, más conocido como el sombrero de la oscuridad, la prevención y la cautela.
Es quizás el que más utilizamos en nuestra vida diaria. Es el más importante en el pensamiento porque nos ayuda a ser precavidos, nos aleja de los peligros, nos permite y en última instancia lo que llamamos sobrevivir. A diferencia de lo que sucede con el sombrero rojo, el negro exige razones y justificación. Su carácter es netamente lógico. Este sombrero nos permite precaución, cautela y prevención. ¿Por qué? Porque nos protege de malgastar inútilmente el dinero, el tiempo y la energía. Nos ayuda a ser precavidos, a evitar peligros y dificultades. Nos aleja de lo que es inútil, de lo peligroso, de lo contaminante y de todas acciones cuyo efecto pueden causarnos un perjuicio. Este sombrero negro nos resulta de gran utilidad cuando estamos valorando y planificando una idea. Por un lado, nos ayuda a decidir si se debe seguir o no con la idea. Y por el otro, nos señala los puntos débiles de la idea y nos permite diseñar una estrategia para corregirlos. El empleo de este sombrero negro es indispensable, pero siempre corremos el riesgo de que se pueda abusar de él. ¿Por qué? Porque nosotros hemos crecido y nos resulta mucho más fácil ser críticos que constructivos. Pues es más común y más simple, más sencillo criticar que construir. Un ejemplo de esto es cuando tenemos una idea que es excelente en un 95%, todos nuestros comentarios recaen negativamente sobre ese 5%. Es decir, aquí la invitación es usar el sombrero negro de una manera constructiva. Boxeo empresarial, resolviendo problemas al estilo de Edward de Bono. Ejemplo de cómo usar la metodología de los 6 sombreros. Vamos a presentar nuestras ideas en orden. Primero, el sombrero rojo, que será rápido en tiempo, porfa. Luego el sombrero blanco, teniendo los datos claros. Seguido hablaremos con el sombrero verde, para ordenar las ideas. Luego el sombrero amarillo, limitando el optimismo al tiempo dado. Y finalizaremos con el sombrero negro para aterrizar el asunto. Por favor, empecemos. Pero ¿cómo no? Si es que no hay más que problemas. No me aguanto este temita ni a esta fulanita. ¡Qué falta de respeto! ¿Acaso no han visto cómo nos trata? Esto no puede seguir así. Entrando en lo real, les confirmo que solo el 50% de las ocasiones ha sucedido lo registrado, y el día 25 de noviembre fue la única fecha en la que no tuvimos incidentes registrados de este tipo. Adicional, según la proyección realizada en Recursos Humanos, indica que no subirá el porcentaje de incidentes de este tipo durante el próximo año. En cuanto a ideas, tenemos varias. La primera se trata de un ring. En él, los empleados disgustados se darán golpes hasta salir contentos. Otra idea viene de otra empresa donde hay buenos resultados. Allí se dan golpes, pero con tortas de crema. Y la última idea viene del área administrativa. A los empleados les encantaría la lucha libre con sus jefes o supervisores. ¡Excelentes ideas! Me parece que la habilidad de todas es absoluta. Además nos permitirá generar ingresos adicionales por apuestas y ahorros en cuentas del psicólogo. El que tenga problemas los ventilará en el gimnasio, no más terapias. A lo club de la pelea y así seremos todos más felices. A ver, estuve revisando las cuentas y no tenemos dinero para el ring. Adicional, no es posible que la gerencia apruebe actos violentos y el Departamento de Recursos Humanos no permitirá cambiar su presupuesto de psicólogos por actividades bélicas. Finalmente, no existe forma de que las peleas se mantengan de forma legal. Esto no es una asociación de boxeo, es una empresa decente. Vale, finalmente hemos terminado la discusión. En definitiva, hemos resumido y analizado todo lo discutido. Teniendo en cuenta todas las aristas del problema, encontramos varias posibles soluciones al reto. Soluciones antes impensadas. Y ahora por fin podremos tomar la mejor decisión. Created using Powtoon.